Hola, hola, mis amores, bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con muchísima energía y listos para un chismecito de esos que nos encantan. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón, que nos hizo suspirar y que, aunque ya no estén juntos, siguen siendo un referente de amor y pasión en la televisión turca, Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un momento súper especial, un gesto que derritió a Serini y que nosotras, como buenas románticas empedernidas, vamos a analizar a fondo. Un gesto que demuestra que a veces, las palabras sobran cuando el amor se expresa con acciones. Así que si eres fan de esta pareja, si te encanta el romance y si te derrites con los detalles, este vídeo es para ti. Pero antes de empezar, no se les olvide suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ya saben que aquí tenemos chismecitos, análisis de series turcas, noticias de nuestros actores favoritos y por supuesto, mucho, mucho amor. Así que únanse a esta familia que cada día crece más. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar. ¿Recuerdan la época dorada de Medcezir? Esa serie que nos mantuvo pegadas a la pantalla, sufriendo y amando con Yaman y Mira. Bueno, detrás de las cámaras, la química entre Atay y Serini era palpable. No solo eran compañeros de trabajo, eran amigos, cómplices y, para muchos, algo más. La relación entre ellos siempre estuvo rodeada de rumores, de especulaciones. Nunca lo confirmaron abiertamente, pero las miradas, las sonrisas, los gestos, todo indicaba que había algo especial. Y aunque su relación terminó, los recuerdos y los momentos compartidos siguen vivos en la memoria de sus fans. Y es precisamente uno de esos momentos el que vamos a analizar hoy. Un momento que, aunque parezca pequeño, revela mucho sobre la personalidad de Atay y sobre lo que sentía por Serini. Un gesto que la derritió por completo y que nosotras vamos a diseccionar para entender por qué fue tan significativo. Para entender este gesto, tenemos que remontarnos a la época en la que estaban grabando Medcezir. El ritmo de trabajo era frenético, largas jornadas de grabación, mucho estrés y presión. Imagínense interpretar personajes tan intensos como Yaman y Mira no era tarea fácil. Tenían que meterse en la piel de personajes complejos, lidiar con guiones emocionales y, al mismo tiempo, mantener una imagen pública impecable. La presión era constante. En medio de todo ese caos, Atay siempre se preocupaba por Serini. Se aseguraba de que estuviera cómoda, de que tuviera todo lo que necesitaba. Era un compañero atento y considerado. Le preguntaba cómo se sentía, si necesitaba algo, si le hacía falta un café o un momento para descansar. Siempre estaba pendiente de ella. Pero hubo un día en particular en el que demostró que su cariño iba más allá de la simple amistad. Un día en el que su preocupación trascendió el ámbito profesional y se adentró en un terreno mucho más personal y profundo. Según cuentan las fuentes cercanas a la pareja, personas que estuvieron presentes en el set de grabación y que pudieron presenciar la dinámica entre ellos, Serini estaba pasando por un momento difícil. Estaba cansada, estresada y un poco desanimada. Las largas jornadas de grabación estaban empezando a pasarle factura. No solo era el cansancio físico, sino también el agotamiento emocional que conlleva interpretar un personaje tan demandante como Mira. A veces la línea entre la ficción y la realidad se difuminaba, y Serini sentía el peso de las emociones de su personaje. Y a Atay, que siempre estaba atento a sus necesidades, lo notó. Él la conocía bien, sabía leer entre líneas y percibir cuando algo no estaba bien. Un día, durante un descanso en la grabación, un pequeño respiro en medio de la vorágine de la producción, Serini se sentó en una silla, visiblemente cansada. Su rostro reflejaba el agotamiento y la frustración. Sus hombros estaban caídos y su mirada perdida. Atay se acercó a ella y le preguntó qué le pasaba. Lo hizo con suavidad, con una voz dulce y llena de preocupación. Serini, con una sonrisa triste, le dijo que simplemente necesitaba un respiro. Que se sentía abrumada por la carga de trabajo y que necesitaba un momento para recargar energías. Y aquí es donde viene el gesto que nos va a derretir a todas. En lugar de simplemente ofrecerle palabras de aliento, típicas de un compañero de trabajo, o darle un simple abrazo reconfortante, Atay hizo algo mucho más significativo. Se arrodilló frente a ella, la altura de sus ojos se nivelaron, le tomó las manos y la miró fijamente, transmitiéndole toda su sinceridad y cariño, y le dijo: Serini, eres una mujer increíble.
Eres fuerte, talentosa y hermosa. No te dejes vencer por el cansancio. Yo estoy aquí para ti siempre. Imagínense la escena, chicas. A Atay Ulusoy, arrodillado frente a Serine y Sarkaya, tomándole las manos y diciéndole esas palabras. De película total. ¿Verdad que sí? Digno de una escena de Medcezir, pero en la vida real. Una imagen que captura la esencia de su conexión y la profundidad de sus sentimientos. Pero lo más importante no fueron las palabras en sí, aunque eran hermosas y llenas de significado, sino la sinceridad y el cariño con los que las dijo. Se notaba que Atay hablaba desde el corazón, que realmente se preocupaba por Serine y que quería apoyarla en ese momento difícil. No era un simple acto de cortesía, sino una genuina demostración de afecto y admiración. Este gesto, aunque sencillo en apariencia, demuestra la conexión que existía entre ellos. No era solo una conexión profesional, basada en el trabajo en equipo y la camaradería, era una conexión emocional profunda. Atay entendía a Serine la apoyaba y la admiraba. Y eso, mis amores, es lo que hace que este gesto sea tan romántico y tan significativo. Porque demuestra que él la veía como algo más que una compañera de trabajo, la veía como una persona a la que quería proteger y cuidar. Además, este gesto revela mucho sobre la personalidad de Atay. A menudo lo vemos como un hombre reservado, un poco distante, con una imagen de chico malo que le sienta muy bien, pero que a veces puede ocultar su verdadera personalidad. Pero este gesto demuestra que detrás de esa fachada, hay un hombre sensible, atento y muy cariñoso. Un hombre que se preocupa por los demás y que es capaz de mostrar su vulnerabilidad. Y no solo eso, también demuestra que Atay es un hombre que no tiene miedo de mostrar sus sentimientos. Arrodillarse frente a Serine y decirle esas palabras requiere valentía, requiere dejar de lado el ego y mostrarse vulnerable. En un mundo donde a menudo se espera que los hombres sean fuertes e inexpresivos, Atay rompió con esos estereotipos y se permitió mostrar su lado más sensible y emocional. Y Serine, por supuesto, quedó completamente derretida con este gesto. Según cuentan, se le iluminó la cara y una sonrisa enorme se dibujó en su rostro. Se sintió apoyada, querida y valorada. Y eso, mis amores, es lo más importante en una relación, ya sea de amistad o de amor. Sentir que la otra persona te ve, te entiende y te valora por quien eres. Este gesto, aunque pequeño, tuvo un gran impacto en la relación entre Atay y Serine. Fortaleció su vínculo, aumentó la confianza entre ellos y les demostró que podían contar el uno con el otro en los momentos difíciles. Creó un lazo de complicidad y apoyo mutuo que trascendió el ámbito profesional. Y es que a veces los gestos valen más que 1000 palabras. Un abrazo, una mirada, una sonrisa, un detalle inesperado, pueden expresar mucho más que cualquier declaración de amor. Y el gesto de Atay hacia Serine es un claro ejemplo de ello. Un gesto que, aunque no fue público ni ostentoso, tuvo un profundo significado para ambos. Por supuesto, este no fue el único gesto romántico entre ellos. A lo largo de su relación, hubo muchos otros momentos especiales que demuestran el cariño que se tenían. Pequeños detalles, miradas cómplices, risas compartidas, todos esos momentos contribuyeron a construir una relación que, aunque no duró para siempre, dejó una huella imborrable en sus vidas y en la memoria de sus fans. Pero este gesto en particular destaca por su sencillez, su sinceridad y su impacto emocional. Y es que a veces las cosas más sencillas son las más significativas. No se necesitan grandes lujos ni costosos regalos para demostrar amor. Basta con estar presente, escuchar, apoyar y mostrar cariño. A veces, un simple gesto de empatía y compasión puede marcar la diferencia en la vida de alguien. La relación entre Atay y Serine, aunque ya no exista, nos dejó muchos momentos hermosos y muchas lecciones sobre el amor y la amistad. Nos enseñó que el amor no se trata solo de palabras, sino también de acciones. Y que los pequeños gestos pueden hacer una gran diferencia. Que el verdadero amor se encuentra en los detalles cotidianos, en la preocupación por el bienestar del otro y en el apoyo incondicional. Y es que al final del día, lo que realmente importa es el cariño, el respeto y la admiración que sentimos por la otra persona. Y Atay y Serine, a pesar de las dificultades, siempre se demostraron eso mutuamente. A través de sus gestos, sus miradas y sus palabras, dejaron claro que se valoraban y se respetaban profundamente. Así que, mis amores, la próxima vez que quieran demostrarle su amor a alguien, recuerden el gesto de Atay hacia Serine.
No se necesita mucho para hacer sentir a alguien especial. Basta con un gesto sincero, una palabra de aliento y un poco de cariño. Un pequeño acto de bondad puede tener un impacto mucho mayor de lo que imaginamos. Y ahora, para cerrar este vídeo, vamos a recapitular un poco lo que hemos hablado. Hemos analizado un gesto súper romántico de Aatay Ulusoy hacia Serine y Sarkaya, un gesto que demuestra su cariño, su apoyo y su admiración por ella. Un gesto que la derritió por completo y que nosotras, como buenas románticas, hemos amado analizar. Hemos visto que los gestos valen más que 1000 palabras y que las cosas más sencillas son las más significativas. Y hemos aprendido que el amor no se trata solo de palabras, sino también de acciones. Se trata de estar presente, de escuchar, de apoyar y de mostrar cariño. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta analizar este tipo de momentos y compartirlo con ustedes. Y me encantaría saber qué opinan ustedes de este gesto. ¿Les pareció romántico? ¿Qué harían ustedes si alguien les hiciera algo así? Déjenme sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Gracias por su apoyo, por sus comentarios y por su cariño. Ustedes son los que hacen que este canal sea posible. Los quiero muchísimo. Y ahora sí, para finalizar, no se les olvide darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden, el amor está en los pequeños detalles. Hasta la próxima.